ya para que iniciemos. Bueno, pregunta. La semana pasada ustedes lograron asistir a alguno de los eventos, pues algunos de los días que les señalé del encuentro del grupo de semilleros de investigación. ¿Quién asistió? ¿Quién no? Ninguno. Profe, yo estuve en el que usted presentó, el de los memes. Ah, sí, estuviste ahí. La verdad, porque no me fijé Sí, pues quiénes profe. estaban conectados. Obviamente pues por estar concentrado en la presentación. Bueno, ¿qué te pareció, Alejandro? Bien. Sí, profe, bastante interesante y, y el conocer los fenómenos que se dan con los memes y el uso que se les está dando ahora es bastante chévere. Ah, Investigación ok. también y cómo se hizo con los otros estudiantes para llegar al resultado de lo que va hasta el momento en la investigación. Ah, muy bien, Alejandro. Qué bueno. Sí, la idea era que, bueno, y también pues que de pronto vieras, si tuviste tiempo de ver las otras presentaciones de las otras investigaciones de la facultad. La verdad, pues fue un espacio muy satisfactorio. Y también mostrarles cómo es que se está haciendo la investigación, porque eso es lo que nos interesa a nosotros como comunicadores audiovisuales al abordar todo este asunto de la investigación, para que miremos cada vez más cómo nuestros proyectos de investigación pueden estar direccionados. No es que tengan que ser una investigación de memes, pero es mirar otros objetos de estudio, ¿cierto? Porque las cosas han venido cambiando en términos de la comunicación audiovisual, ¿cierto? Está muy bien, Alejandro. ¿Alguien más estuvo, muchachos? ¿O ninguno? Veo que no más Alejandro. Ay, Tomás también, que está por acá, que acabo de llegar, ¿cierto? Muy bien. Muchachos, entonces, voy a empezar mostrándoles, compartiéndoles pantalla para que veamos lo siguiente. De pronto no sé si se acordaban. Estoy en la carpeta del Drive, listo. Estamos viendo la carpeta del Drive. Sí, profe. Muy bien. Voy a abrir la carpeta. Y mire lo que tenemos esta semana a partir de hoy. ¿Ya vieron? Sí, profe. Tenemos el primer foro. Si bien todavía nos demoramos para entregar este trabajo, ahorita hablamos bien de esto. Hoy, 29 de septiembre, se empieza el foro hasta el 6 de octubre, dentro de 8 días. ¿Listo? Entonces, atención. Yo estoy en este momento en Polivirtual. ¿Listo? Estamos viendo Polivirtual. Todos han navegado en Polivirtual. Sí, profe. No Sí, tenemos profe. ninguna duda. Es importante que me digan esto, muchachos. Si tienen alguna inquietud con el manejo de esta plataforma, de la plataforma Moodle, este tipo de plataformas, muchachos, pues que es más para construir propiamente cursos de tipo virtual, a través de la plataforma Moodle, sí, así se denomina. Entonces todos tenemos claridad en el uso. Listo. Vamos a parar en el foro 1. Y este es el que vamos a hacer. Así lo denominamos. Lo abro y ustedes van a encontrar lo siguiente. Para este foro, bueno, yo me devuelvo un momentico. El curso nuestro está configurado así. No tiene absolutamente más nada porque todo ya lo tenemos en la carpeta del Drive. Aquí les coloqué pues un texto de bienvenida y esta descripción que básicamente nos propone pues como es el punto de entrada introductorio a la realización del foro. Y dice, este espacio, el foro, en este espacio generaremos una amplia discusión frente a la investigación científica y la importancia del acercamiento a los objetos sujetos de estudio a partir del proceso investigativo, ¿cierto?
Para ello, se les invita a compartir sus puntos de vista y perspectivas de manera crítica y reflexiva. Entonces es importante entender esto, muchachos, que vamos a responder a las preguntas que hay acá, pero de manera crítica y reflexiva y sobre todo incentivando la discusión. ¿Listo? Tiene dos preguntas, muchachos, que ustedes están viendo ahí. Primero, comente de manera breve cuál es tu proyecto o tema de investigación. Profe, que es que yo lo estoy desarrollando con mi compañero, entonces, ¿cómo es la participación ahí? Obviamente de manera individual. Tú vas a comentar tu proyecto con tus propias palabras. Simplemente comente, responda, escriba en un espacio no mayor a un párrafo de qué se trata tu proyecto de investigación. Es simple, ¿sí? Listo. Lo segundo, ay, aquí le di mal, me devuelvo. Lo segundo, hay un link, ¿cierto? Hay un link y se lo voy a mostrar de una vez. Ustedes lo deben de leer. Muchachos, esto es un proyecto de investigación con un componente transmedia que se llama Entusados, donde hacen un abordaje muy a profundidad de ese tema del desamor, ¿cierto? De las rupturas, de todo ese asunto que a muchos, a cualquier persona le puede pasar, un asunto muy corriente, muy cotidiano, y lo hacen a través de, hicieron una investigación y fuera de eso le articularon un componente transmedia. ¿Listo? Entonces, el proyecto me parece muy interesante. Aquí hay una amplia entrevista tanto al director de ese semillero de investigación, a los estudiantes, a los investigadores de esa propuesta transmedia y esa investigación de la Universidad la Pontificia Universidad Javeriana en la Facultad de Comunicación. Listo, aquí ustedes se van a leer esto, me parece una entrevista muy interesante, muy al punto, nos cuentan de primera mano y con voz propia con las personas que intervinieron en esta investigación, de qué trata esta investigación, de qué trata este proyecto, ¿sí? Y así sucesivamente, muchachos, ustedes van y se leen esto. Muy digerible, ¿listo? Es más, ustedes van a encontrar por acá un link, a ver si está por acá, donde hay una pequeña pieza audiovisual, también mostrando un poco el trabajo de creación por parte de la intervención de los investigadores. Es esta, muy bien, ¿cierto? Es un clip de video muy cortico, 4 minutos, donde nos van a mostrar pues el proyecto pues que van a lanzar ya en el 2021, ¿cierto? Ya en este momento está todavía en investigación, en elaboración de las piezas visuales, audiovisuales, gráficas, entre otros, pero es muy interesante. ¿Listo? Entonces, ustedes se leen esto, muchachos. Y dice así, leer el siguiente artículo, que nos acaba de mostrar, y comienza la premisa de esta siguiente manera. Hacer una investigación con enfoque científico, teniendo en cuenta diversas situaciones cotidianas que afrontan las personas utilizando diferentes recursos digitales y multimediales, ¿crees que es posible abordar fenómenos de investigación que estén integrados cada vez más a las realidades de los sujetos de estudio y relatarlos a través de otras formas expresivas y comunicativas en el escenario multimedial y digital? Argumente su respuesta. Muchachos, aquí hay un enunciado introductorio donde, pues valga la redundancia, introduce la pregunta. Se les está preguntando, ¿es posible abordar otros fenómenos de investigación que estén integrados cada vez más a las realidades de los sujetos de estudio, es decir, lo que viven día a día, y relatarlos a través de otras formas expresivas y comunicativas en el escenario multimedial y digital? Argumente su respuesta. ¿Estamos claros? Muchachos. Sí, profe. Sí, profe. ¿Seguros? ¿Alguna inquietud? Manifiesten, muchachos, cuanta cosa tengan por preguntar. E incluso también es bueno escucharlos a ustedes en términos de la temática que se plantea para este foro. ¿Les parece que es conveniente? ¿Les parece que también es interesante?
los motiva también a participar, a debatir. ¿Cómo ven las preguntas, muchachos? La primera es súper sencilla, ya es para ir conociendo cada vez más el proyecto de los compañeros, ¿cierto? Hacer una participación colectiva, más activa. Profe, yo Sí, tengo una señor. pregunta. En el segundo punto uno puede responder con un ejemplo para sustentar el argumento que uno ponga. Muy bien esa pregunta, Alejandro. Excelente. Claro que sí. Tú puedes argumentar como tú quieras, incluso refiriendo un ejemplo o un caso en particular. De hecho, ustedes pueden responder para ilustrar de pronto esos ejemplos, esos casos que ustedes quieren mostrar. Pueden colocar hasta imágenes, pueden colocar un link, pueden colocar lo que quieran, muchachos, ¿cierto? Pero muy bien esa acotación que tú haces, Alejandro. Puedes utilizar un ejemplo y eso sí, argumentar. ¿Listo? No que nos quede pues ahí suelto y no entendamos de qué no se nos está hablando. Muy bien. Claro, Alejandro, ahí, muchachos. Sí, profe, claro, claro. Muy bien. ¿Qué otras preguntas tiene, compañero? Mucho silencio. Ojo. Cuando hay mucho Profe, aquí dice silencio, que la fecha límite es hasta hoy a las 0 horas. no, la fecha límite para publicar en este foro fue martes 29. Bueno, yo voy a configurar esto ahorita. Lo cierto es que ustedes ahorita terminamos clase y pueden acceder al foro. ¿Listo? Hasta Ahorita el 6 de octubre, ¿cierto? sí, exacto. Tienen 8 días. Y ahora les voy a explicar lo siguiente. En función de la calificación. Muchachos, ustedes lo primero que deben de hacer es responder a esto. ¿Listo? Pero ahí estamos garantizando de que nosotros participamos. Son simplemente estas preguntas. Sin embargo, como es un foro de discusión, debemos, muchachos, retroalimentarle las respuestas a los compañeros. Profe, a todos, no necesariamente. Profe, a todas las dos preguntas, no necesariamente. Con tal es que vamos a mirar la interacción que ustedes tengan con este foro, muchachos, ya sea, por ejemplo, Alejandro respondió a las dos preguntas, ya cumplió con esa primera parte. Y luego también lo hizo Tomás. Tomás también respondió ambos ítems. Luego, de pronto ya el foro se fue alimentando cada vez más con sus intervenciones, entonces Alejandro le va a comentar a Tomás la primera pregunta. Me parece importante tu proyecto, aunque esto, aquello, ¿cierto? O me parece también pertinente tu punto de vista frente a esta premisa, ¿cierto? Las veces que tú quieras, con tal es que, muchachos, debemos retroalimentarle a los compañeros cuantas veces ustedes quieran. Listo, no es que no nos quedemos solamente con una vez en la retroalimentación, por el hecho de que ya cumplimos con la parte evaluativa. La idea es que entre más tengamos puntos de vista, perspectivas frente a nuestro proyecto y a nuestras respuestas por parte de nuestros compañeros, eso nos va a enriquecer más nuestro trabajo y así a su misma vez vamos a tener más insumos conceptuales para seguir trabajando nuestra investigación y, nuestra argumentación en este tipo de premisas. ¿Estamos claros, muchachos? Sí, profe, gracias. Ok, gracias a ti por preguntar. Es muy importante eso, compañeros. No solamente responder las dos preguntas y ya, sino retroalimentarle al compañero cuantas veces usted quiera. Recomendación para que empiecen desde hoy o posiblemente desde mañana o más tardecito. Lean bien las preguntas, ¿cierto? Lean bien las preguntas, tómense el tiempo de leer el, esta noticia, pues lo que está en este link, pues de lo que les está informando de esta investigación. Piensen bien las respuestas, ¿cierto? Y que si bien no de pronto no empiezo hoy, sino mañana, listo, empieza a responder a las dos preguntas. Y luego, por ejemplo, finalizando esta semana, es un ejemplo, ya nos volvemos a meter a por el virtual y miramos las respuestas de los compañeros. ¿Para qué? Para ya tener con qué responder.
¿Qué pasa, muchachos? Si ustedes, por ejemplo, dejan esto para la semana que viene, básicamente también están coartando la participación del compañero, porque el compañero aquí le va a retroalimentar si no haya escrito nada. ¿Lo ven? Entonces, es cómo funciona un foro de discusión, muchachos, en la medida que nosotros lo alimentemos con respuestas, con información. ¿Listo? La recomendación, vuelvo y le repito, es léanse bien las preguntas. Primera acción, responda ambas. Luego tómese 1 o 2 días máximo. Eso depende pues de cada uno de ustedes para que observen las respuestas de los compañeros y ustedes le respondan a ellos. ¿Listo? Tranquilos que todo va a quedar aquí guardadito. Esto es, la plataforma es muy viable para hacer seguimiento a las intervenciones y las participaciones de ustedes. ¿Listo? Y obviamente, muchachos, mucho respeto también y con los comentarios y sobre todo centrémonos en lo siguiente, que cada una de las palabras de las intervenciones de ustedes son muy importantes, muy significativas para los compañeros. ¿Listo? De esa manera vamos a enriquecer las investigaciones que nosotros vamos a hacer. Muchachos, preguntas, inquietudes, claros hasta ahí. Profe, todo muy bien. Ok, empezamos hoy y que termina, esto se cierra el martes 6 de octubre. ¿Listo? Ahorita miro bien esta configuración porque quizás me equivoqué. Muy seguramente me equivoqué en la configuración de las fechas. Pero bueno, estamos dándole cumplimiento a estos muchachos. Muy bien. Un momento, porfa. Configuro un momento con este tema de la cámara. Bueno, yo mientras tanto voy preguntando algo. Bueno, ¿cómo van con el tema, compañeros, de la pregunta de investigación, el árbol de problemas, las hipótesis? ¿Han observado lo que hicimos en el mural? Yo les mandé la imagen. Profe, pues yo me puse al día porque yo era la que más estaba atrasada. Ah, ok, listo. Pues yo leí la línea matriz y pues el tema la línea que se me acercó fue la de, aquí lo tengo, Muy bien. espérate, la educativa, comunicación. Listo, muy bien, excelente. En esa línea, sí. Qué pena. No, dale tranquila. Bueno, pues yo planteé esta pregunta, este problema. La falta de recursos tecnológicos para la apropiación de las TICs en las instituciones educativas distritales. Yo lo hablo, mi población es Bogotá, porque yo en estos momentos, yo trabajo con unos colegas del distrito de Bogotá en la aplicación de las TICs. Muy bien. Entonces esto como que se me acomoda mucho a lo que estoy desarrollando en mi trabajo. Muy bien. Excelente. Ahí muchachos, lo que dijo Katy me da pie para decirles lo siguiente, que es muy parecido también a lo que está en el foro, en la segunda pregunta. Mire que hay cosas que se investigan que uno cree que no tienen importancia alguna, como ese proyecto que estábamos hablando ahí de las tuzas, pues, ¿qué otro nombre puede tener eso? Los duelos emocionales, etcétera. Una cosa que le puede pasar a cualquier persona, ¿cierto? Pero uno dice que no, que parece ser como si no fuera merecedor de una investigación de tipo científico, y miren que sí es posible. Asimismo, Katy también nos dijo algo ya muy articulado a su trabajo. Las investigaciones de ustedes, muchachos, pueden estar perfectamente articulados a asuntos muy profesionales y laborales. La investigación, muchachos, es un asunto también un poquito visceral en términos de que nos evoca emociones, y no vamos a investigar una cosa que no nos gusta, que no nos interesa, ¿cierto? Ahí es donde se empiezan a sumar esos proyectos de investigación, en aquellas cosas que nosotros creemos que no tienen importancia alguna o son muy superfluas. Ahí hay un posible proyecto de investigación. Que lo que yo hago en mi trabajo y no me gusta, eso que no me gusta,
puede ser un proyecto de investigación para mejorar ese proceso, entre otras cosas. Muy bien, entonces, muchachos, gracias Katy entonces por la intervención y me alegra bastante que te hayas puesto al día. Listo, muy importante eso. Ok. ¿Alguien, alguna duda, inquietud con lo que hemos venido trabajando? Árbol de problemas, hipótesis y pregunta de investigación. Vamos bien entonces. Bueno, entonces, muchachos, mañana volvemos al ejercicio del mural. Creo que ya están muy acomodados a él. No sé si les gusta bastante o más o menos, o no les gusta. Es muy importante también escuchar a esos muchachos. Porque es un aplicativo que la verdad me permite observarlos a ustedes. No solamente en línea estar trabajando, sino por ahí derecho volviendo, vamos ajustando cosas y el escenario se sirve mucho para irlos acompañando en ese proceso pues, de consolidación de ideas y a su misma vez se constituye como unas pequeñas asesorías. No ven ustedes, porque mire que con todos y cada uno de ustedes me detengo en la investigación. Listo, entonces vamos a seguir con eso. Muchachos, si bien el proyecto, la entrega del informe, ese primer informe, que vuelvo acá a la pantalla, donde tenemos estos ítems, estos son los ítems que debemos de entregar para este primer trabajo, el 27-28 de octubre, nos queda casi un mes, Mire lo que tiene, la formulación de la hipótesis, la pregunta de investigación, el planteamiento del problema en la justificación, la formulación de los objetivos y la línea matriz, que luego les digo cómo es que se va a escribir esto en el trabajo. Tan solo la estamos seleccionando y ustedes me están argumentando por qué esa línea matriz. Ya luego les voy a decir cómo es que eso se lleva a la parte de manera escrita al trabajo. Asimismo, el resto de ítems. Hoy voy a hablarles a ustedes, muchachos, del planteamiento del problema y la justificación. Pero no antes, haciendo un repaso también, haciendo un repaso de manera pormenorizada de lo que hemos venido hablando de los árbol de problemas, pregunta de investigación y las hipótesis. Muy de correcto porque ya tenemos las grabaciones y creo que ya hemos venido hablando bien de eso. Sin embargo, ir solucionando inquietudes que ustedes tengan hasta el momento, como para que nos nivelemos bien en eso. Y hoy, como les digo, les voy a dar unas pautas del planteamiento del problema y de la justificación para que ya vayan proyectando cómo es que eso se va a escribir en el trabajo. ¿Listo? Y mañana, en el ejercicio del mural, vamos a seguir ajustando. Profe, todavía me faltan algo de problema. Listo. Sígalo ajustando. Profe, la pregunta de investigación, tengo otra. Póngala ahí. Que me cambió la que tenía. Listo. Vamos a ajustarla. Las hipótesis, lo mismo. Y también vamos a describir unas ideas cortas del planteamiento del problema y la justificación. Mañana les digo cómo, para ver entonces cómo ustedes están pensando este planteamiento del problema y esta justificación. ¿Listo? Claro, hasta ahí. Muchachos. Sí, Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Bueno, les comento. Yo solicité a la biblioteca la capacitación en normas APA. Recuerden que las normas APA para este año ya cambiaron, hay una nueva versión. Entonces, la versión número 7, la año pasado era 6. Listo. Yo ya estoy en esa capacitación, muchachos. De hecho, tengo memoria, grabaciones, en fin. Pero ya me dieron todo está muy copado. Con tal es que me dieron unos horarios, yo voy a gestionarlos bien, es para hacerlos en clase. La capacitación dura 1 hora y media, 1 hora y 40, sería para hacerla un martes a esta misma hora. Listo. Y lo chévere de esa capacitación es que es una especie de taller también. Es decir, ustedes van a ir trabajando en sus computadores, haciendo el ejercicio de citación y todo eso, y ya con eso ya sabemos normas APA. Listo. Nos van a explicar la presentación del trabajo, las dimensiones, esas cositas así, y otros cambiecitos menores que tuvo
la norma ZAPA. Listo, ya con eso quedamos full, por decirlo de esa manera, con ese asunto de las normas que tanto les representa dificultad a algunos o les da pereza, les da depresión, les da muchas cosas. Listo. Entonces estoy gestionando eso, como les digo, muchachos, y yo les aviso con tiempo cuando tengamos la capacitación. Listo, para que no nos la perdamos. Recuerden que la vamos a programar para el martes, para un martes, que es donde tenemos de pronto un poco más de aforo de asistencia en clase. Listo. Y para que nos quede fácil también a todos, sobre todo los compañeros del plan 9. Vale. Entonces, repaso general del árbol de problemas. Estoy en el recurso que tenemos nosotros, todo está acá. Listo. No me voy a poner a leer todas las diapositivas, ni más faltara. Pero quería resaltar lo siguiente. Recuerden que el problema central, muchachos, no debe ser, se debe presentar como una carencia o una falta de algo, un déficit, un estado negativo que si bien nos colocamos nosotros, hubo algunos que nos manifestaron este asunto del estado negativo como algo malo. A ver, ese tipo de adjetivaciones, muchachos, nosotros tratamos de tener cuidado a la hora de la investigación cuando vamos a formular algo, ya sea un objetivo, la pregunta de investigación, el mismo problema central del árbol de problemas, una hipótesis, ¿cierto? Pero se entiende que si bien hay una carencia de algo, esas carencias que tienen, por sí que representan, pues algo que es negativo, no tan positivo como otras cosas. Entonces tú lees cualquier ejemplo o tu propio planteamiento, tu propio problema central, de tu árbol de problemas, y vos lo vas a identificar de que hay algo negativo. ¿Listo? Hay que tratar y procurar, muchachos, de cumplir estos requerimientos del problema central. Listo. Que nos dicen que es un estado negativo, la carencia de déficit de algo, es una situación real, no teórica, es decir, que se viva en estos momentos, que se ve en un escenario real o haga parte de la realidad. Recuerden lo que hablamos nosotros en las discusiones de tipo filosófica. ¿Qué pasa con ese tema de la realidad, la verdad, en fin, ese tipo de cuestiones? O sea, nosotros ya sabemos diferenciar de que hay cosas muy desde la imaginación y hay una serie de cosas que están incorporadas, están insertas en una comunidad, en un grupo social de personas determinadas, y que a su misma vez esas mismas personas construyen una realidad o varias realidades incluso. Esas situaciones tienen que estar articuladas a esa realidad o a esa realidad. ¿Listo? Se localiza en una población objetivo bien definida, ¿sí? Nosotros más adelante recuerden que vamos a definir la población y muestra, con las técnicas que hay para lo cuantitativo y lo cualitativo. Pero acá, en el problema central, nosotros estamos diciendo, así como dijo Katy, yo estoy trabajando con los colegios públicos distritales. Ahí hay una población. Ya más adelante lo que tendríamos que ver, de Katy, cuál va a ser la muestra, entonces cuántos colegios, de qué sector, de esos colegios cuántos grupos, si de 10º u 11, o chicos entre 16 y 17 años, en fin, ya son elementos que van más anudados al target, ¿cierto? Así que el mercadeo y en publicidad lo llaman targets o segmentos, ese tipo de cosas, nosotros lo denominamos población y muestra. Listo, y le damos cada vez más características a esa población y muestra para que nos quede más delimitada y no nos quede una cosa inmensa. ¿Listo? Entonces tú en el problema central vas a escribir cuál es la población. Falta de nivel educativo de los jóvenes, de los colegios distritales de Bogotá, zona esto y esto y esto, así sucesivamente. ¿Listo? Y que muy importante esto, muchachos. Esto no se debe confundir con la falta de un servicio. O que sea algo muy de infraestructura o objetos en particular. Y aquí está el ejemplo, muchachos. Si yo digo en mi problema central que faltan liceos secundarios, estos liceos, ¿cómo lo entienden ustedes? ¿Qué sería un liceo bachillerato? Un colegio. Pues el espacio, lo arquitectónico, ¿cierto? O la infraestructura más bien, el edificio, en fin. Esto no se debe colocar como un problema central. Hay que ir más a fondo para hablar de un bajo nivel educativo o un bajo nivel en esto o aquello. O sea, aquí entendemos más de procesos,
Mientras que esta falta de liceos secundarios o de liceos de bachillerato, que es un asunto de infraestructura, podría ser una causa o una consecuencia, ¿lo ven? Se puede acomodar. Pero no vayan a hablar, muchachos, de que falta de computadores, esto, aquello. Un asunto técnico, sí, es importante dentro del problema, pero no es el problema central. ¿Es una causa o es una consecuencia? ¿Listo? Muchachos, claros hasta ahí. Sí, profe. Muy bien. Sí, Y que esta profe. estructura, bajando, y aquí ya está más completa con ese ejemplo tan sencillo, que las causas están acá y las consecuencias arriba. Algunos de ustedes colocan las causas arriba y las consecuencias abajo, no hay ningún problema. Con tal es que yo empiezo a leer esto, todo en su conjunto, yo empiezo ya a entender el problema. Hay coherencia, hay conexión de una cosa con la otra. ¿Listo? Y que hay unas causas muy directamente relacionadas a este problema central y otras subcausas, otras, digámoslo así, más relevadas o más relegadas a este. Lo mismo con las consecuencias. Hay unas que son más directamente relacionadas, están más directamente relacionadas con el problema central y de ahí se desprenden otras. ¿Listo? Y que por acá yo les coloqué unos ejemplos extraídos también de internet, proyectos de investigación, para que observen cómo lo hicieron, ¿cierto? Que traten, muchachos, de que las causas sean más bien enunciados propositivos y más concisos. Pero si tú lo haces como una manera de frase, no importa, con tal es que se entiende. ¿Listo? Hay varios ejemplos dentro de estas investigaciones. Disculpan la calidad de las imágenes, pero todo fue extraído de archivos de PDF, pues, a través de capturas, pero ahí logramos leer. ¿Listo? Porque no hay, pues, infografías, ese tipo de cosas. Estoy mirando información de ese tipo y no hay. Listo, pero aquí ya estamos yendo muy al punto con ejemplos de verdad. Sí, eso con el árbol de problemas. Las hipótesis. Tenemos en cuenta, compañeros, que unas hipótesis con las definiciones varias que hay acá, muchachos, las hipótesis son enunciados, enunciados de tipo afirmativo. Listo. Que a veces decimos que las hipótesis actúan como respuestas posibles o tentativas a esos problemas de investigación o a esas preguntas que nosotros nos hacemos, pero son enunciados, ahí no son preguntas, son proposiciones o afirmaciones. Listo. Que aquí hay un desglose de la utilidad o de la importancia de las hipótesis, para qué las hacemos, para qué nos sirven, ¿cierto? Ya habíamos hablado un poco de eso, y que nos dan también como unos criterios o unos aspectos que tenemos que tener en cuenta para formular una hipótesis. Así como el problema central del árbol de problemas, aquí también atendemos a unas recomendaciones, ¿cierto? Responde a términos claros y precisos al problema planteado, es decir, señala la relación que se espera en las variables, que ahorita volvemos a tocar este asunto de las variables, debe referirse a hechos reales, y juega muy parecido a los problemas central del árbol de problemas. Es una hipótesis, va a seguir siendo real, muchachos, no algo ficticio. Debe tener fundamentación teórica y estar incluidas en el contexto de una teoría, no necesariamente. Hay hipótesis que, por ejemplo, si fuéramos a hablar de un asunto de la física con la teoría de la relatividad, yo tendría que tener como cierta citación de esa teoría o alguna de esas corrientes teóricas. En este caso, muchachos, nosotros estamos tratando de dar cuenta en nuestras hipótesis de que hay un problema de investigación en comunicación audiovisual. Y mire toda la disciplina tan grande que es esto. Lo cierto es que cuando ya más adelante empecemos a hacer lo que es el estado del arte y lo último de esta asignatura, que son los referentes teóricos, ya tenemos que buscar teorías, conceptos, categorías teóricas que me hablen, por ejemplo, de las TIC, que me hablen, por ejemplo, de universos transmedia, que me hablen de comunicación digital, que me hablen de esto o aquello, que me hablen de comunicación comunitaria o de comunicación para el desarrollo, ¿cierto? Lo cierto es que desde las hipótesis ya empezamos a proyectar de que
esos conceptos, esas categorías, esas variables van a tener un desarrollo teórico mucho más amplio más adelante en el proyecto. ¿Listo? Bueno, y esto pues que también es una reiteración de lo que les vengo diciendo. Debe tener una fundamentación lógica. Si bien es una afirmación o una proposición, una frase que yo construyo, debe tener lógica los elementos que están conectados ahí. Es decir, las variables de la hipótesis deben tener una relación clara y verosímil una respecto a la otra. ¿Listo? Y que habíamos dicho que una variable es un término que se utiliza para referirse a cualquier tipo de relación de causa-efecto, o bueno, un elemento que yo voy a indagar. Ahí les doy ese otro significado, muchachos. Es un aspecto clave del proyecto en el cual yo como investigador me estoy centrando toda mi atención y todo mi interés en investigar, más a la redundancia. ¿Listo? ¿Que cuántas variables va a tener una hipótesis? Puede tener una, o dos, o tres. Hay hipótesis que tienen hasta cuatro. ¿Listo? Y que esas hipótesis, que son atributos, son palabras que nosotros construimos y las metemos ahí en las hipótesis, representan atributos, características que yo voy a indagar y que muchas veces se miden cuantitativamente o cualitativamente. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Muchachos. Sí, profe. Muy bien. Entonces, aquí nos empiezan a describir los tipos de variables cuando no cualitativas o cualitativas. Yo eso quiero que lo vean ustedes cuando estén escribiendo y ajustando las hipótesis para que me digan, profe, vea, yo tengo esta inquietud con esta variable, porque no sé si es cualitativa o cuantitativa, puede ser mixta, porque hay casos así. Listo. Y cuando ustedes estén planteando las hipótesis, estén haciendo las hipótesis y definiendo bien las variables, miren bien las características de cada una de ellas. Puede ser así o así, cuáles son de si es cualitativa, cuál puede ser, ¿cierto? En fin. Entonces esto lo miran después. Aquí está muy claro, considero que es la explicación. Muy bien. Hay varias de variables cuantitativas más que todo acá. Las cualitativas son relativamente más simples, más sencillas. Y que hay unos cuadros de relación de los tipos de hipótesis que hay unas de causas y relaciones, unas que definen más como el tipo de investigación, que esto lo vamos a ver más adelante con los niveles, tranquilos con esto. En fin, hay una clasificación de las hipótesis, dependiendo cómo estén escritas, con qué variables tiene, ¿cierto? Que las clasifican así, estadísticas, ¿no? De acuerdo al objeto de estudio, o de acuerdo al tipo de investigación, si hay de relaciones de causa-efecto, en fin. Lo más importante, muchachos, es lo siguiente, y por eso les coloqué tantos ejemplos, ¿cierto? 3 diapositivas llenas de ejemplos, con proposiciones muy simples. Recuerden que uno puede hacer de la investigación aspectos simples, llanos, superfluos, cosas que nos parecen corrientes, se pueden convertir en investigaciones. Entonces, hay unas premisas, muchachos, como lo habíamos dicho, nos habíamos hecho el ejercicio y mostrado las clases pasadas, que aluden a temas, con tales de mirar bien cómo es que se escriben. Miren que no es una pregunta, es una afirmación, un enunciado, ¿cierto? Y que lo importante también de esas hipótesis es mostrar las variables, cómo se relaciona una con la otra, cuántas tiene. ¿Listo? Muy importante eso. Preguntas acá con los hipótesis, muchachos. Y aquí pues está la fuente de esto para consultar otros ejemplos. No hay ninguna pregunta. Muchachos, ninguna. No, profe, hasta el momento. Muy bien, estamos claros entonces. Cualquier inquietud referente a sus proyectos de investigación las pueden plantear. Entonces, muchachos, ya hicimos un repaso general por las hipótesis, ¿cierto? Nos falta, lo último que explicamos fue la pregunta de investigación. Aquí está, ¿cierto? La pregunta de investigación. La pregunta de la investigación, muchachos, de investigación es una pregunta, eso sí, tiene que tener los signos interrogativos y obviamente su sentido interrogativo.
No es que yo coja la hipótesis y la agregue en los signos al inicio y al final para que sea una pregunta, no. Aquí cambia un poco el tono, por eso se nos convierte en una frase interrogativa. ¿Qué es la pregunta? Pues obviamente es el cuestionamiento que uno se hace sobre el tema del cual se va a desarrollar la investigación. Muchachos, nosotros estamos haciendo el árbol de problemas, las hipótesis, y ya cuando tengamos todo eso hay que hacerlo antes de formular la pregunta, o bueno, transversalmente o a la misma vez de la pregunta, pero en esencia, cuando ya tengamos la pregunta de investigación, ahí ya podemos decir de que ya hay proyectos. Por eso hay que trabajarle bien, y mire que es una cosa relativamente sencilla, pero ahí es donde está el meollo de la asunto. Con una muy buena pregunta de investigación, ya atendemos a un proyecto. Muy bien. Recomendaciones también que nos hacen. Miren, es que las preguntas como tales y no como afirmaciones. Esto podría ser una hipótesis, muchachos. Las condiciones de seguridad y higiene de los restaurantes de la ciudad de Medellín son apropiadas. ¿Dónde están las hipótesis ahí? Ahí, ¿cuál es la hipótesis, muchachos? Que las condiciones de higiene son apropiadas. Las condiciones de higiene, de seguridad e higiene, están uniendo las dos. Estás hablando de aquí, de seguridad e higiene, como dos elementos que están junticos, no que es como si dijéramos las condiciones de seguridad se relacionan con la higiene en los restaurantes, aquí ya tendríamos dos, ¿cierto? Los restaurantes de la ciudad de Medellín, población, listo. Aquí también en las preguntas se distingue la población. Y mire que si yo leo todo en su conjunto, no me va a sonar como una pregunta de investigación. Aquí viene un elemento tipo adverbial. Las preguntas de investigación tienen estas palabras conectores. ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿De qué manera? ¿Cómo? Listo. Existen otras más. Las usuales son cuáles o cuál es, de qué manera, de qué forma, cómo inciden, cómo se refleja, cómo se da esto, aquello, cómo se relaciona. Listo. Ya esto, muchachos, nos da el tono de pregunta de investigación. Listo. Mire que aquí no lo tiene. Ninguno de los que mencioné. Y obviamente en términos gramaticales esto no responde a una pregunta. Esto es una afirmación con dos signos de interrogación. Una manera adecuada de responder, de preguntarnos, de escribir la pregunta, es así. Listo. Recuerden cuál, cuáles, cómo, de qué manera. Vamos a buscar otros que también se los voy a proporcionar. Listo. Sigamos. Las preguntas deben de estar planteadas en términos específicos. ¿Cómo así? Miren, ¿cuál es el impacto de la tecnología en la educación? Ustedes me dirán, pero es una pregunta muy viable porque cumple con lo que es una pregunta, ¿cierto? Tiene las interrogaciones, una pregunta interrogativa, tiene el cual, este conector adverbial, este nombre adverbial creo, etcétera, pero nos están hablando que son términos específicos. Yo aquí estoy hablando de tecnología y de educación. ¿Y qué es eso? Tecnología, pues, de muchas cosas. Hay tantas cosas para aludir a la tecnología. Educación, una cosa grande. ¿Cómo la especificamos cada vez más? Miren acá, un ejemplo súper sencillo. ¿Qué porcentaje de profesores implementan estrategias, ahí ya nos están hablando de la educación, en la que sus estudiantes utilicen una base de datos electrónica? Lo tecnológico lo están traduciendo acá como una base de datos. ¿Lo ven? Sin embargo, aquí también hay un elemento importante a analizar. Miren esa pregunta como está, muchachos. Yo habíamos hecho también el ejercicio. Desde la misma pregunta ya uno ya va a saber el enfoque de la investigación. Esta pregunta es que, para una investigación cualitativa, cuantitativa, mixta, ¿qué opinan ustedes? Cuantitativo. Sencillo.
porque nos aparece acá el porcentaje, ¿cierto? Ahí, ya, este tipo de términos que nos conlleva a pensar en valoraciones de carácter estadística o numérica, ya nos están diciendo que la investigación es muy cuantitativa. ¿Listo? Muy bien, sigamos. Las preguntas o problemas de investigación deben ser planteadas de tal manera que puedan ser solucionables. ¿Listo? Miren, otra pregunta. Tiene las características de una premisa en forma interrogativa. Tiene cuáles acá, el conector aquí. Pero ¿qué nos están diciendo, muchachos? Que se puedan solucionar. Y mire que también es muy parecido a lo anterior. Cada vez deben de ser cosas muy específicas. ¿Yo cómo hago una investigación de eso? ¿Cuáles deben ser los fines que un ser humano debe perseguir durante toda su vida? Una cosa filosófica inmensísima, ¿cierto? Mientras que por acá las opciones que nos dan los ejemplos nos dicen qué opinan las diferentes religiones sobre los fines que un ser humano debe perseguir durante toda su vida. Podría ir por ese lado. O en qué medida son congruentes o coherentes los valores que aprecia una religión determinada frente a sus prácticas cotidianas. Ahí hay otra pregunta. Y estamos siendo cada vez más específicos y se pueden solucionar este tipo de interrogantes. ¿Estamos claros? ¿Listo? Sí, profe. Sí, profe. Las preguntas deben complejizarse de manera apropiada. Ni pueden ser muy simples. No se debe evitar una simplicidad muy excesiva o un nivel de complejidad mayorísimo que impida que impida la realización del proyecto y que obviamente no sea factible. Entonces, mire pues, existe una norma que regula el desecho de la basura de la industria turística de la ciudad de Cartagena, muy sencilla, y ustedes hagan el siguiente ejercicio siempre cuando estén escribiendo. Escriban y traten la pregunta y traten de resolverla ustedes mismos ahí, para responder sí o no. Si se responde sí o no, muchachos, ¿qué pasa? Se cerró la investigación. No hay proyecto, no estamos problematizando, no estamos complejizando. Esto es una pregunta, por ejemplo, en una encuesta, ¿no creo? ¿Cree usted que existe una norma que regule el desecho tan? ¿Sí? No. ¿Por qué? ¿Lo ven? Mientras que preguntar, por ejemplo, de este tipo, haciendo este tipo de preguntas en cuántas ciudades turísticas de Colombia existen normas ambientales que regulen la actividad turística, sigue siendo cuantitativa, ¿cierto? Pero nos están complejizando de manera más adecuada la pregunta. Listo, el tema. Claro, hasta ahí. Siempre, muchachos, cuando escriban la pregunta, traten de responderla. Para si la respuesta es sí o no, quiere decir de que la pregunta hay que reformular. Lo que se nos cierra, no es que no la estamos complejizando. Hagan ese ejercicio siempre. Se debe apreciar con claridad la variable que se está estudiando. Claro. Mire que es lo mismo de las hipótesis, muchachos. La pregunta anterior, ¿cuáles son las condiciones de seguridad de higiene en los restaurantes de la ciudad de Medellín? Las variables serían condiciones de seguridad de higiene. Ahí está. Pero también hay preguntas de investigación que tienen dos variables y que se tienen que apreciar en la pregunta y obviamente su relación. Ejemplo, y esto es de una pregunta de investigación muy factible de un proyecto, creo que ya lo hicieron. ¿Cuál es la relación que existe entre los programas de televisión infantiles y los niveles de recepción de los niños? Se entiende que las variables a estudiar son los programas de televisión infantiles y los niveles de recepción. La población son los niños y les falta más, porque ¿cuáles niños? De un colegio, de una ciudad, de un sector determinado de la ciudad. Listo. Pero miren las variables que aquí estamos colocándolas y relacionándolas entre sí. Muy bien. Miren esta. ¿Debería permitirse la enseñanza de educación sexual en las escuelas públicas? ¿Cómo responden ustedes a eso? Sí, no. Y no hay investigación. Pregunta de encuesta, otra cosa, pero no es pregunta de investigación. ¿Cuál es la opinión de los padres de familia sobre la enseñanza de educación sexual en las escuelas públicas? Ahí hay una complejización adecuada de la pregunta.
Listo, muchachos, mire que en términos gramaticales, de cohesión y coherencia, lexicogramatical es muy sencillo de escribir la pregunta, pero hay que saberla escribir. Listo, porque ahí es donde se va a expandir el proyecto de investigación. Muy bien, muchachos, preguntas, inquietudes. Profe, por ahora ninguna. Ninguno. No, profe. O en relación a sus proyectos. Es importante también que lo hablemos en términos de las investigaciones nuestras. O van a decir, van a ir saliendo profe la medida que avancemos. Muy bien. Muchachos, ya para explicarles entonces, vamos a estar el siglo siguiente para hablar de el planteamiento del problema y la pregunta y de la justificación. Yo, ven ustedes aquí, muchachos, perdón, que tengo unos links abiertos. Muy seguramente conocen estos sitios web muy sencillos, muy académicos, y explica muy bien la elaboración del planteamiento del problema. Muchachos, esto es relativamente sencillo. ¿Qué pasa? Es que hay que tener en cuenta ciertas consideraciones para escribirlo bien. Listo. ¿Cómo elaborar el planteamiento del problema? Atención. Vamos a basarnos en lo que nos dicen, se llama norma ZAPA. Ya seguía les muestro dónde están los links y también tenemos ejemplos. Muchachos, el planteamiento del problema, dicen pues que sería el primer capítulo de una tesis o un proyecto de investigación, en fin. Dicen que es el más corto de todos, pero en ocasiones al estudiante se le hace difícil redactar. ¿Listo? En fin. Consideraciones que nos hacen del planteamiento del problema, pero nos interesa entender cómo empezarlo a escribir. Quiero detenerme por acá en las pautas. Muchachos, el planteamiento del problema es básicamente plantear de manera escrita lo que es el problema de investigación, teniendo en cuenta de que esa parte escrita debe desarrollar los siguientes elementos, ¿cierto? Ir de lo general a lo particular, por ejemplo, hablando de la educación en Colombia o el problema de la implementación de las TIC en la educación pública en Colombia para luego centrarse en Bogotá y en tales sectores de la ciudad. ¿Listo? Por ejemplo, entonces mire que hoy de lo general a lo particular. Muchachos, traten de responder esto en el espacio de ese contexto, el dónde. Listo. Puede ser un espacio real, un lugar, un país, una comunidad, una calle, una empresa, una organización, ¿cierto? Mire que estoy focalizando también la población. También puede tratarse de un espacio figurado, ciencia, disciplina, con corriente de pensamiento. Ustedes pueden decir, bueno, ese donde pueden hablar precisamente en términos de contexto para los estudios recientes en comunicación y las TIC, ¿cierto? Hay un campo disciplinar. Eso donde lo ve uno, es abstracto, pero no tiene un edificio, no está localizado en una empresa. Bueno, o sea, contarles que se entiende que hay un problema ahí dentro de un campo de conocimiento en particular. También desarrollamos el tiempo. Tranquilos que si no estamos entendiendo bien esto, ahorita les voy a mostrar los ejemplos y con esos se pueden basar en la escritura. El tiempo, ¿cuándo? Si es una problemática reciente o de vieja data, histórica, desde hace aproximadamente, o desde hace los últimos 10 años, desde hace 10 o 15 años aproximadamente, se viene presentando esta problemática en modo. Les dice aquí el cómo. También respondemos aquí en la pregunta, en el planteamiento del problema, el modo. Resalta cómo se presenta la problemática y cómo se ha estudiado o considerado previamente. Listo. Ustedes empiezan a contextualizar bien esto, muchachos. Tengan en cuenta el dónde, el cuándo y el cómo. Pueden ser frasecitas para que luego las amplíen con más argumentación. Listo. Entonces, aquí aparecen unos ejemplos. Por ejemplo, parto en casa planificado con asistencia profesional, recuperando el protagonismo. Estamos hablando, empieza el ejemplo aquí donde nos dan el contexto. Mire que es un campo disciplinar.
La biomedicina en contextos institucionalizados ha mejorado los indicadores de esto, aquello, ¿cierto? Sin embargo, en las últimas décadas se ha incrementado la medicalización, etcétera, etcétera. Ahí nos están hablando entonces nos están hablando de el contexto donde responden el dónde. Puede ser un campo disciplinar, la biomedicina, o la comunidad tal. Nos están hablando el cuándo, a referirse a las últimas décadas, ¿cierto? Miren, aquí esta premisa, muchachos, miren que es un parrafito. De hecho, nada más que en un párrafo, entonces ya les digo la extensión en términos del trabajo, cómo queda esto. Pero aquí están respondiendo el cuándo. Y el cómo. La problemática queda planteada, queda plenamente establecida cuando se refiere a las consecuencias negativas del incremento de uso de medicina, ¿cierto? En este párrafo, muchachos, se ofrece el contexto. ¿Listo? Respondan el dónde, el cuándo y el cómo. Y ahí tienen una muy buena redacción del problema, del planteamiento del problema, perdón. Listo. Muchachos, otro ejemplo aparece por acá. Nos coloca, este sitio web nos coloca otro ejemplo para que lo empiecen a observar. Listo. Y miren también que uno se enreda a veces, o muy recurrentemente, en cómo es que se escribe. Miren el tono de esto. Yo les digo, yo pienso que esto, aquello, que el negro es bueno y que el negro es malo y el blanco es bueno. Yo no doy valoraciones de ese tipo. Yo hablo en el problema central, en términos del tono, del relato argumentativo que yo utilizo. Empiezo a hablar, parece ser como muy objetivo el asunto, una palabra muy problemática, pero empiezo a describir y argumentar la problemática dando cuenta de que hay un problema. Se entiende que hay una situación negativa ahí, que falta algo, que hay un déficit, ¿cierto? Muy bien, ¿cierto? Muchachos, mire que es una explicación muy sencilla de lo que es esto del planteamiento del problema. Nos dice en términos de la cantidad, hablan de tesis. Nosotros hacemos un proyecto de investigación que es lo mismo que una tesis, simplemente que es más cortita. Una tesis es un proyecto más grande, o tiene los mismos elementos. Planteamiento del problema, justificación, objetivos, pregunta de investigación, hipótesis, todo lo que hacemos nosotros, eso lo tiene una tesis, muchachos, para que tengan en cuenta eso. Simplemente que es más corta en términos de la realización de la investigación y del trabajo escrito. Listo, muchachos. Dicen que, por ejemplo, para hablar en una tesis que es un trabajo más largo, la cantidad de páginas que se gasta un planteamiento del problema es de 6 a 10 cuartillas. ¿Ustedes saben lo que es una cuartilla? Sí. ¿O no? Mucho silencio. Entonces, no sé si es sí o no. A ver si preguntas porque dijeron por acá en el chat. ¿Saben lo que es una cuartilla? Sí, profe. Brandon dice que no. ¿Quién más no sabe? Muchachos, una cuartilla básicamente se entiende como una página. ¿Estamos de acuerdo, Tomás? Sí, profe. Una cuartilla es una página, compañero. Entonces, el planteamiento del problema que ustedes van a escribir va a tener de 1 a 2 cuartillas más. ¿Listo? Profe, que me quedó de 1 página y media. ¿Eso qué? ¿Está bueno? ¿Está malo? Sirve. O sea, que no sobrepase las 2 páginas, muchachos, porque cuando son cosas tan pormenorizadas, son tan pormenorizadas lo que hay que plantear en el problema, que se nos llevaría a eso. 1 página o 2. Muchachos, yo les hago una pregunta acá. Miren lo que hablamos del planteamiento del problema, que es donde contextualizamos el problema de nuestra investigación, respondiendo a ese contexto en el dónde, el cuándo y el cómo. Pero nosotros hicimos una cosa que nos ayudó mucho a entender el problema y a contextualizarlo. ¿Cuál fue?
Cuénteme, ¿quién me dice que ya hicimos que nos da contexto al problema? El árbol de problemas. El árbol de problemas. Muy bien. ¿Alguien iba a decir algo más diferente al compañero? Escuché por el micrófono activado. Compañeros, el árbol de problemas. O sea que básicamente ustedes ya tienen el planteamiento del problema. ¿Qué hacen ustedes, muchachos? Cojan el árbol de problemas, tanto sus causas y consecuencias. Las unen de manera descriptiva y la describen de esta manera. Ahí ya tienen el problema, el planteamiento del problema. ¿No ven? Por eso es importante hacer bien el árbol del problema. Porque hay que se dé cuenta que están haciendo en ese esquema el planteamiento central. El planteamiento central, perdón. ¿Ven la conexión lógica, muchachos, de eso? Simplemente recuerden que aquí en el planteamiento del problema, si bien cogemos el árbol de problemas que ya hicimos, lo respondemos o adecuamos bien lo que escribimos en el árbol de problemas en estos elementos del contexto, el dónde, el cuándo y el cómo, para que quede bien escrito y bien redactado. Profe, ¿tiene ejemplos? Sí, tengo ejemplos. Tienen uno acá. Ah, como es de cortico. Léanselo, compañeros. Miren cómo se escribe. ¿Listo? Muy sencillo. Bueno, creo que por acá hay otro. A ver, yo veo. Ah, bueno. No, tengo nomás ese. Muy sencillo este ejemplo que tengo acá, muchachos. Ese es el planteamiento del problema. Muchachos, justificación. Volvemos a recursos, normas APA interesantes y nos hablan de la justificación. ¿Alguien de ustedes ya sabe o le explicaron en investigación 1 la justificación? Compañeros, ¿sí o no? Sí, pero la verdad no recuerdo muy bien. ¿O qué recuerdas? A ver qué les explicaron. Yo quiero preguntarles a ustedes qué les explicaron de la justificación. ¿O qué tienen ustedes por entendido? El porqué de la investigación nos dice Tomás. ¿Qué más les han explicado a ustedes o tienen entendido, muchachos, del planteamiento de la justificación? Nadie más. A ver, ¿quién Pues habla? la razón, argumentar las razones, los motivos. Argumentar las razones, los motivos, muy bien, Luis. ¿Qué más ustedes entienden por la justificación? Profe, yo creo que es dar a entender el problema de la investigación que se está tratando de hacer. Dar a entender el problema, muy bien. Sí, tiene una finalidad de dar a entender. Lo que ustedes acaban de decir, muchachos, están en lo cierto. Aunque hay cosas que tiene otros componentes que la justificación, muchachos, no es tampoco es difícil de escribir. Vamos a la explicación. Nos dice, la justificación de un trabajo de investigación es la exposición detallada de razones que validan la realización del estudio. A ver, la justificación, muchachos, ¿qué respondemos? ¿El por qué debe realizarse la investigación? O bueno, hay justificaciones que se escriben después de haberse realizado, ¿cierto? O sea, la investigación se hizo o tuvo como propósito esto, aquello, ¿cierto? Unos tiempos ahí también que hay, pero nosotros lo vamos a escribir y ahorita vamos a ver los ejemplos. Se plantea la investigación en función de la indagación de esto aquello, como mira el tiempo de realización, perdón, el tiempo futuro que estamos utilizando para escribir. Entonces, básicamente, por acá lo dijeron, es responder al por qué debe realizarse la investigación. Listo. ¿Cómo elaborarla? ¿Cómo empezar a escribirla?
debemos escribir básicamente estos tres elementos, responderlos en la justificación diciendo la importancia, el valor y la pertinencia de la propuesta de investigación o el estudio, o el estudio finalizado. Recuerden que en este caso estamos hablando de la propuesta, porque apenas estamos planteando la investigación. Entonces vamos a hablar de la importancia, el valor y la pertinencia del proyecto. Listo. Ya seguida miramos bien los ejemplos. Tenemos que hablar de los aportes, ya sea a nivel de conocimiento o práctico u otra cosa. ¿Cuál es el aporte que ese proyecto de investigación le va a aportar al conocimiento o algún aspecto en particular de los que ustedes van a indagar? Y por último, se dice que se plantea en la justificación soluciones que ofrece para resolver ese determinado problema de investigación. Listo. Entonces, tratemos de escribir estos tres elementos en la justificación porque ese por qué se desglosa en la importancia que tiene el proyecto, los aportes que le hace un área de conocimiento, en fin, y los resultados o cómo esa investigación resuelve ese problema. Listo. Entonces, a ver, no, esto no me quería detener acá. Este es el primer recurso en términos de definiciones que tengo acá y tengo el otro, que también ustedes lo van a tener, muchachos. ¿Cierto? Estamos explicando la justificación, las razones por las que es importante o pertinente llevar a cabo el proyecto, el porqué de la investigación, a grosso modo. Entonces, son preguntas que nos hacemos, aquí ya están de manera más amplia. ¿Cómo es que estas respuestas a estas preguntas las escribimos en el texto, en el Word, y las empezamos a unir con la otra? ¿Por qué motivo es importante realizar este proyecto, este trabajo de investigación? ¿Qué aportes al nuevo conocimiento genera? ¿Qué problemática resuelve? ¿Cuál fue la situación que lo incentivó? A veces escriben eso algunos investigadores. ¿Y cuál es la pertinencia del proyecto de investigación? Muchachos, aquí yo quiero decirles lo siguiente. La pertinencia, ¿ustedes qué entienden por el término de pertinente? Por el término pertinente. Como lo más adecuado. Lo más adecuado. Ok, ¿qué más? A ver, coloquen una situación particular, sencilla, cotidiana. Cuando ustedes le dicen a alguien o piensan que alguien, hay una conversación, en fin, y ustedes dicen, ve, pero esta persona, ¿por qué es tan impertinente? ¿A qué se refieren con eso? O cuando ustedes dicen, profe, me parece muy pertinente lo que usted está diciendo o lo que está diciendo el compañero, ¿a qué se refiere? Pues, si se está hablando de algún aspecto en particular. Apropiado. Apropiado. Ok. Bien. Como oportuno. Oportuno. Ok. Profe, que no sea más de la información, sino que sea como la información concisa y exacta de lo que se quiere hacer. Bueno, muy bien. Entonces, lo que ustedes acaban de decir también tienen razón. Y es que cuando decimos que es pertinente es porque está muy anudado. Pues obviamente resolver el problema de investigación, pero más que eso, es que está como muy al punto de resolver una problemática. Es decir, que es adecuado, que no está fuera de foco de lo que se está investigando. Entonces, ustedes en la pertinencia de la investigación van a decir de que, o están respondiendo a la pertinencia en cuanto a qué, a que están estudiando un fenómeno nuevo en la comunicación, o están estudiando, están abordando sujetos de estudio desde otra perspectiva de la comunicación. Entonces, ahí en la justificación estamos viendo que el proyecto es adecuado, es pertinente en sí mismo, ¿cierto? Va al punto, tiene enfoque porque ayuda a resolver el problema por estas razones. ¿Estamos claros, muchachos? Cuando hablamos entonces de pertinencia, es que
es muy ajustado, se adecua a las necesidades de ese proyecto. ¿Estamos claros? Sí, pues. Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces, muchachos, uno en esa construcción de la justificación que a grosso modo se responde en esos aspectos, ¿cierto? El por qué y el para qué la investigación, cuál es la pertinencia que tiene, en fin, ustedes hacen un párrafo introductorio, hay gente que le coloca el marco teórico, aquí no lo hemos hecho, ¿cierto? Hay unos que dicen que esto parece como si lo hubieran desarrollado ya, con conclusiones incluso y con bibliografía. A ver, vamos más al punto, muchachos. Ejemplos, hay 10 corticos, párrafos, muchachos, donde nos dan un tema. Condiciones socioeconómicas de los habitantes de Chiapas de México en el año 2011. Aquí nos explican, nos redactan la justificación de una investigación en esto. ¿Listo? Para que se los lean, no conviene leerlos todos acá, ¿cierto? Pero tan solo como para hacer el ejercicio con uno de ellos, mire que aquí se responden estas preguntas de acá, ¿cierto? Mire, por ejemplo, determinar la situación económica real de las personas que habitan en este estado de la República Mexicana, determinar la situación económica real de las personas que habitan en este estado de la República Mexicana. Esta información será útil para que las instituciones encargadas de brindar apoyo a la población marginada ayuden a resolver problemas de tipo económico. La importancia de esta investigación radica en informar a las autoridades y causar impacto positivo en el futuro. Implícitamente, muchachos, están resolviendo estas preguntas. Listo. Tienen más ejemplitos. A ver, pero esto está muy pormenorizado. Yéndonos propiamente al proyecto de investigación, para mostrarles un ejemplo, ya propiamente de un proyecto. Momento, muchachos. Les comparto pantalla de nuevo. Obviamente, para entender una justificación de un ejemplo, tenemos que conocer un tema, un proyecto. Vean, muchachos, esta justificación de un proyecto, ya les voy a mostrar a ustedes dónde está este recurso. Miren, una cuartilla. Muchachos, una justificación máximo, pero máximo siendo radicales, se pasa a 2 páginas. Por lo general, es 1. Léanse esto, muchachos, y díganme un momentico, una lectura de un minutico, menos de un minuto, a ver si se responde y entienden bien esta justificación. Vámonos leyendo, por favor. ¿Listo, muchachos? Muchachos, ¿ya la leyeron? Sí, ¿Cómo les pareció? ¿Sí la entendimos? Miren la escritura. sí, porque uno normalmente empieza de una vez justificando y no da el contexto. Exactamente. Entonces, ahí es lo que uno entiende que siempre lo ha cerrado. Va de una vez a justificar el por qué sin poner en contexto el proyecto, la investigación. Exactamente. Muy bien. ¿Qué más Pues, observaron? Sí, Alika, ¿qué ibas a decir? no, nada, ya. Eso. Ah, ok, muy bien. Muchachos, ¿qué más vieron ustedes ahí? ¿Qué más vieron ustedes de ese ejemplo? Nada más. Profe, pues ahí también está explicando de que hay un problema de comunicaciones en las empresas y pues como decía la compañera, va desde lo específico que tiene la investigación.
Muy bien. Muy bien. Les tengo otro ejemplo. Voy por acá a compartir pantalla. Ya les voy a mostrar bien dónde están todos estos recursos. Muchachos, una justificación. Miren, se pasó 2 paginitas. No la van a leer pues en este momento, pero para que la conozcan. Por ejemplo, miren, los medios de comunicación audiovisuales han creado nuevas formas de estar presentes en los procesos de comunicación de nuestra vida cotidiana y cada día se emplean con más frecuencia en el sector público, privado y social. El Instituto Nacional de Estadística, en fin, ¿cierto? Y empieza. Noten ustedes, muchachos, que la frase de cierre. La frase de cierre responde básicamente a la importancia en sí mismo de la investigación. Por eso se hace necesaria una investigación o un estudio que indague frente a esto, aquello. La frase de cierre, el último párrafo. Mire que aquí se nos pasó 2 paginitas. ¿Listo? Recuerden que el planteamiento del problema, perdón, de 1 a 2 páginas. ¿Listo? Y la justificación, máximo 2 páginas. ¿Listo? Muchachos, les voy a mostrar entonces esos recursos y esas cosas que les acabo de mostrar todo esto. Yo estoy aquí en mi carpeta de documentación del curso. ¿Listo? Entonces, empiezo a bajar. Voy a mirar primero los links. ¿Dónde están esos links? Muchachos, miren acá. Links, planteamiento del problema y justificación. Los que vimos, todos los 4 que vimos ahorita están acá. Le dan clic y los lleva a uno de esos. Listo. Muy bien, primer recurso. Segundo, le dan acá, al ladito. Ah, bueno, este no, este es de población y muestra. En fin, eso lo vamos a ver después. Tienen estos de acá, listo. ¿Dónde estuvimos viendo la justificación de ese que acabamos de leer? Miren acá, muchachos. Tienen aquí un proyecto de investigación, muchachos, tipo tesis, que de hecho uno hasta hacen investigaciones de marco teórico. Una cosa grande, ¿cierto? Muy bien. Lo tengo, se los discute acá. Ustedes bajan, muchachos. Observen ustedes que es una tesis, un proyecto desarrollado con mucha más amplitud y profundidad. Buscan justificación, página 13. Vamos por acá. Y esto fue lo que acabamos de leer. Listo. Segundo recurso. Claro, estamos acá, muchachos. Se llama proyecto de investigación referente a marco teórico. Búsquese nomás la justificación de acá. Y tercero, sigo bajando y me voy a parar por aquí. Ejemplo, justificación. Bien. Ejemplo, justificación. Es el último que vimos nosotros acá. Listo. Que se nos pasa 2 páginas. Tienen 3 ejemplos, muchachos. Tienen varios ejemplos de escritura de justificación. Ya les expliqué cómo escribir el planteamiento del problema. Listo. Con los ejemplitos sencillos que hay por ahí. En los links, en estos de acá. Ya es cuestión de escribirlos y argumentarlos bien. Listo. Muchachos, preguntas, inquietudes. ¿Estamos claros con eso? Chicos, ¿hay claridad? Sí, profe. Creo que hay que profundizar y leer más sobre el planteamiento del problema para empezar a escribir. Yo les voy a buscar un planteamiento del problema más elaborado, que yo creo que es el único ejemplo que no tenemos como más, ¿cierto? Más desarrollado. Tenemos de justificación que les acabo de mostrar. Vamos a buscar un planteamiento del problema más larguito, ¿cierto? Y más de proyecto de investigación más desarrollado, para que lo tengan. Pero responde básicamente a lo que vimos acá. Le damos contexto al problema y que ustedes ya tienen una tarea hecha. O bueno, y también algunos ya en cierto camino, pero es el árbol del problema. Cojan el árbol de problemas, con una buena escritura articulen causas, consecuencias, y ahí ya tienen todo el planteamiento del problema listico. ¿Listo? Muchachos, ¿qué otras preguntas, inquietudes? Nada más.
Profe, mañana vamos a trabajar entonces el planteamiento y la justificación en el mural. Vamos, sí señor, entonces muy bien Alejandro, ya me esté para conversar con eso mañana. Creo que estamos ya conectados con el aplicativo, creo que les ha gustado, por lo que va a poder mucha muy buena interacción. Mañana, muchachos, entonces, vamos a seguir en lo mismo que estamos trabajando. Los que les faltan algo de problemas, ir a buscando cosas, revisen de nuevo, vamos a revisar de nuevo el árbol de problemas para mirar si de pronto nos cambió una cosa. Recuerden que, mire que lo que hicimos la semana pasada puede que lleguemos a mañana, a hoy, y de pronto nos dimos cuenta de algo, ¿cierto? Por el mismo proceso de construcción de conocimiento, de darnos cuenta de algo, entonces lo podemos ajustar ahí. Entonces, llegamos mañana y abrimos el proyecto que estamos haciendo, ya lo tenemos guardado. Revisamos el árbol de problemas, miramos las hipótesis, la pregunta. Profe, no tengo la pregunta, bueno, vamos escribiendo, en fin. Y con planteamiento del problema y justificación, vamos a hacer un post-it, ¿cierto? Un cuadrito de los que hacemos y en frasecitas muy corticas vamos a colocar, vamos a responder esas preguntas. Van a colocar planteamiento del problema, 2 puntos. Una frase, luego la otra, porque cuando ustedes, yo les voy a preguntar a ustedes, bueno, ¿qué colocaste ahí? Ustedes me van a argumentar. Listo. Háganse de cuenta que estamos aquí aludiendo como si ustedes estuvieran un poco exponiendo. Ustedes saben que una diapositiva, usted no coloca todo el texto, todo. Trata de colocar ciertas ideas. Entonces ustedes mañana se van a atrever a colocar unas ideas en ese planteamiento del problema y en la justificación, de tal manera que me la expliquen a mí, a la medida que yo les vaya preguntando, conversamos de eso para que luego ya lo lleven más adelante de manera escrita y más desarrollada el proyecto. ¿Sí me entienden esa dinámica, muchachos? Alejandro, Sí, 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 Alejandro, Katy, Sí, sí. muchachos, sí, ideas, son ideas, listo, enunciados. Y cuando yo les pregunte y les llegue el turnito a cada uno, ustedes ya me desarrollan esa idea con su propio relato, con su propio discurso. Que eso también, muchachos, les ayuda mucho a que ese discurso oral lo llevemos, o ese relato oral lo llevemos a la parte escrita. Mañana les muestro el otro ejemplo, un ejemplo más pertinente, ¿cierto? Más al punto, más adecuado del planteamiento del problema. Listo, para que tengamos ese ejemplito. Muchachos, ojo que con los ejemplos. ¿Qué pasa con los ejemplos? Cuando uno les muestra un ejemplo, uno a veces lo copia. Bueno, no quiere decir que van a copiar todo, sino que como que yo voy a escribir como si me escriben, como con las palabras que ese ejemplo me está mostrando. No, el ejemplo lo que tiene por el propósito de esos ejemplos, muchachos, que les tengo, es para que ustedes vean las características descriptivas, argumentativas, cómo es el tono, ¿cierto? Y que esa manera de escribir en investigación cada vez más nos la vamos a ir puliendo, la vamos a ir desarrollando cada vez más, ¿cierto? Y que por eso es que la investigación se diferencia de otros escritos, porque la investigación tiene un lenguaje a veces técnico, terminologías o conceptos científicos, mientras que tú te lees un cuento, una poesía, y tiene otros términos y otro tono, entre otras cosas. Listo, ¿estamos claros? sí, profe. Sí, profe. Bueno, y mañana también les voy a mostrar algunos de esos, unos pronombres de tiempo, de lugar, que son los que se utilizan para las preguntas de investigación. Es decir, el de qué manera, cuáles, de qué forma, cómo, cuáles, por ejemplo, para mirar otros que ustedes puedan utilizar. ¿Listo? Muchachos, preguntas e inquietudes finales. No hay nada más. No, profe, Está gracias. bien. Muy bien, bueno, muchachos, yo creo que debemos por así, creo que hicimos muy buen empalme hoy, eso espero, porque estuvieron algunos, la mayoría muy callados, pero espero que hayan estado callados, colocando mucha atención. Ese es el empalme que quise hacer esta clase hoy de empalme, sobre todo con este primer abordaje de planteamiento del problema de justificación, ya para que lo llevemos al proyecto. Y ya la semana que viene prosigamos con otro asunto. Listo. Bueno, muchachos, los espero entonces mañana para que hagamos el ejercicio en el mural. Muy juiciosos y vamos a apreciar bastante la clase de mañana para ir avanzando en esos ítems del proyecto. ¿Listo?
No les quito más tiempo, muchachos. Listo, profe, Muchas muchas gracias. gracias, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Feliz noche para todos y todas. Estén muy bien.